Había una sola persona en la sala cuando Cristian Nodal firmó los papeles ante el INPI ese 22 de abril. Una persona, y su padre no era. Jaime González lleva más de una década construyendo al artista más importante del regional mexicano. Las giras, los contratos, los pleitos legales contra las disqueras que querían quedarse con todo. Desde que Cristian era un chamaco con una guitarra en Sonora, Jaime estuvo ahí. Cada concierto, cada millón facturado, cada decisión grande y chica. Y según trascendió en los últimos días, algo está ocurriendo dentro de esa familia que muy pocos se habían atrevido a decir en voz alta hasta ahora. Algo que, si las fuentes cercanas al entorno no se equivocan, llevaría más de un año cocinándose en silencio. Dentro de un rancho, dentro de una familia política que todo indicaría nunca tuvo intención de quedarse mirando desde afuera. Porque ese 22 de abril Nodal presuntamente no solo registró una marca, todo apuntaría a que inició una batalla legal contra el hombre que lo trajo al mundo artístico, contra su propio padre. ¿Y quién estaría detrás de ese movimiento? Ese es el nombre que nadie quiere pronunciar. Y cuando lo escuchen, todo lo demás van a encajar de un golpe. ¿Cómo llegó Nodal al punto de iniciar una demanda contra el hombre que lo hizo millonario? ¿Cuándo exactamente comenzó a romperse ese vínculo que durante años pareció inquebrantable? ¿Quién le estuvo hablando al oído todos estos meses, semana tras semana, acumulando argumentos? ¿Y por qué los padres de Nodal no pusieron un pie en la fiesta de cumpleaños que Ángela organizó para su propio hijo en enero? ¿Qué pasó en ese rancho del que nadie habla en voz alta? Hay preguntas que flotan y hay una respuesta que lo conecta todo. Durante años, la imagen pública de los Nodal fue la de una familia de rancho sonorense apretada alrededor del talento del hijo. Christy, la mamá, aparecía en cada entrega de discos de platino. Jaime, el papá, sonreía en las fotos de backstage. Cristian hablaba de ellos con orgullo en cada entrevista que le daban. Esa postal duró mucho tiempo. Duró hasta que llegó una boda. Desde el día en que Cristian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024, según reportes de varios medios de espectáculos, los González Nodal dejaron de aparecer junto a los Aguilar. Hay fotos de la familia política. Hay fotos del matrimonio. Pero los padres de Nodal, los que lo acompañaron en cada paso de su carrera desde los 16 años, brillan por su ausencia en la mayoría de ellas. No en una o dos, en la mayoría. Alguien podría decir, son dos familias distintas, cada quien en sus propios eventos. Eso no significa nada. Pero hay señales que van más allá del protocolo familiar. La primera llegó en enero de 2026. Ángel Aguilar organizó una fiesta de cumpleaños para Cristian, que según reportes, se extendió varios días en Zacatecas. La periodista Adri Tobal reveló que Christy Nodal y Jaime González estaban en la lista de invitados y que cancelaron de último momento. ¿Por qué? Nadie lo explicó públicamente. Ninguno de los involucrados salió a dar una razón. Esa pregunta quedó sepultada bajo el ruido de otros escándalos que vinieron después. Pero para quienes venían rastreando el trasfondo, esa ausencia tenía un peso que iba mucho más allá de un compromiso de agenda. Porque según trascendió a través de fuentes cercanas a la familia, recogidas por TV Notas en marzo de 2026, en ese entorno hay una tensión que lleva meses sin resolverse. Una tensión que, según esas mismas fuentes, tendría un nombre muy concreto. El nombre de alguien que lleva tiempo viendo en Nodal algo más que a su yerno. Pepe Aguilar. Porque según una persona cercana a Christy Nodal, el patriarca de la dinastía Aguilar llevaría tiempo presionando para quedarse con el manejo profesional del cantante más escuchado del regional mexicano. La cita, recogida por TV Notas, es directa. Pepe Aguilar sabe que el cantante es una minita de oro y le gustaría representarlo. Una minita de oro. Y para quedarse con esa mina, según las versiones que circularon en medios especializados, Pepe habría empezado a trabajar el terreno, desplazando al hombre que ya la tenía, al papá de Nodal. Y aquí hay un punto que mucha gente no ha tenido en cuenta en este debate, y que la doña en casa, que ha seguido la dinastía Aguilar durante años, lo entiende enseguida.
Pepe Aguilar tiene una historia larga como figura central de su propio clan familiar. Manejó las carreras de sus hijos desde adentro. Ángela Aguilar fue moldeada artísticamente bajo su supervisión desde niña. Emiliano Aguilar, su hijo mayor, tuvo sus propios tropiezos públicos, incluyendo problemas legales que Pepe tuvo que gestionar desde el rol de padre y de figura pública al mismo tiempo. El patriarca sabe mejor que nadie lo que significa tener el control sobre un activo artístico que también lleva tu apellido emocional. Nodal no lleva el apellido Aguilar, pero si el manejo de su carrera pasara a manos de Pepe, en la práctica funcionaría como si lo llevara. Y eso, para alguien que lleva décadas construyendo una dinastía, vale mucho más que un apellido. Comadres y compadres, si llegaron a este video es porque algo en ese título los tocó, y tienen razón en que los tocó. Lo que vamos a desmenuzar hoy va mucho más allá del chisme de farándula habitual. Hay contratos millonarios. Hay una demanda legal con nombre y número de expediente registrado ante una institución del gobierno mexicano. Y hay versiones sin confirmar de manera oficial que, si resultan ser exactas, reencuadran completamente todo lo que vimos dentro de esa familia en el último año. Si todavía no están suscritos a Chisme Jefa, este es el momento exacto de hacerlo. Porque este tipo de análisis, con fechas verificables y fuentes documentadas, solo lo encuentran aquí. Denle al botón rojo. Dejen en los comentarios desde cuándo tienen el olfato entrenado para este tipo de historias. Y denle like, que eso le dice al algoritmo que este tema les importa y a nosotros nos permite seguir trayendo el contenido que los medios grandes no se atreven a juntar en un solo lugar. Vamos a los hechos, a las fechas concretas, a los lugares que se pueden verificar. El 4 de marzo de 2026, la revista TV Notas publicó una historia que pasó relativamente desapercibida entre tanto ruido de separaciones y divorcios. La fuente era una persona cercana a Cristi Nodal. Y lo que dijo esa fuente desde México vale la pena leerlo con calma. Según esa fuente recogida por TV Notas, la situación entre Cristian Nodal y su padre Jaime González se habría tornado, en la palabra exacta que usaron, horrible. ¿Qué tan horrible? Cristian y Jaime dejaron de seguirse en redes sociales. Eso es verificable. Está documentado. El hijo y el padre que construyeron juntos una carrera millonaria, borrándose mutuamente de Instagram como si fueran dos desconocidos que jamás compartieron un escenario. Y según esa misma fuente de TV Notas, hubo una conversación que marcó un antes y un después. Una discusión en la que Jaime González le dijo a su hijo algo que, según trascendió, sonó más a amenaza de socio que a consejo de padre. Te va a costar una millonada tu libertad. Eso supuestamente le dijo el padre al hijo. Deténganse en esa frase. El hombre que te crió, que apostó por ti cuando nadie más lo hacía, que firmó contratos y viajó por carreteras de Sonora para que pudieras cantar en ferias de pueblo antes de llenar el Foro Sol. Ese hombre te dice que tu libertad tiene precio y que él sabe exactamente cuánto vale. ¿Por qué diría eso un padre? Porque según reportes periodísticos, Jaime González tiene un contrato de manager con Nodal que todavía le restaría aproximadamente 9 años de vigencia. Si Nodal quisiera desligarse antes de que ese contrato venza, según versiones sin confirmar de manera oficial, le costaría una suma que varios medios especializados han estimado en decenas de millones de pesos. Más la reparación, más los honorarios, más los derechos que siguen corriendo mientras el litigio avanza. El hombre que lo hizo grande sería, según estas versiones, el candado que lo tiene encerrado. ¿Y quién tiene la llave? Ahí entra Pepe Aguilar, porque según las fuentes recogidas por TV Notas, Pepe habría empezado a trabajar la situación desde el inicio mismo del matrimonio con Ángela, sutilmente, sin confrontación directa, haciendo que el cantante viera en su suegro no solo al patriarca musical respetado, sino a la alternativa al contrato que lo asfixia. El negocio en apariencia sería limpio.
Pepe toma el control de la carrera de Nodal, Jaime González queda fuera del cuadro y la dinastía Aguilar consolida a su alrededor al artista más taquillero del género. Un movimiento de ajedrez de largo plazo que, de ser cierto, llevaría tiempo ejecutándose en silencio. Comadres y compadres, paren un momento. Este tema tiene dos lecturas completamente distintas y quiero saber en cuál están. Si creen que Pepe Aguilar está haciendo un movimiento calculado para apoderarse de la carrera de Nodal, díganlo en los comentarios. Si creen que todo esto son versiones infladas por periodistas que viven del escándalo y que la familia Aguilar simplemente está apoyando a su yerno en un momento difícil, eso también vale. Con sus palabras, sin opciones de letra. Porque los que llevan tiempo siguiendo este tema saben que hay un patrón que se repite, y me interesa leer si lo están viendo igual que yo. ¿Recuerdan cuando les pregunté cómo llegó Nodal al punto de iniciar una demanda contra el hombre que lo hizo millonario? La respuesta es más oscura de lo que muchos calculaban cuando vieron ese titular de abril. ¿Recuerdan cuando pregunté quién le estuvo hablando al oído todos estos meses? Ya tienen el nombre. ¿Recuerdan la pregunta sobre los padres de Nodal ausentes en el cumpleaños de enero? Ahora esa ausencia tiene otro peso completamente distinto. No es una familia ocupada. Es una fractura que ya llegó a los despachos de abogados. Y la pregunta sobre qué pasó en ese rancho del que nadie habla en voz alta. A esa también llegamos, en los próximos minutos. Porque lo que vamos a ver a continuación no son solo versiones sin confirmar. Hay fechas registradas, hay documentos ante una institución del gobierno mexicano y hay un movimiento legal que Nodal ejecutó el 22 de abril de 2026, que lo dice todo sin decirlo. Para entender lo que está pasando hoy, hay que regresar un momento a los inicios, a los años en que nadie fuera de Sonora sabía quién era Cristian Nodal. Jaime González no es solo el papá de Nodal. En términos prácticos, es la razón por la que Cristian Nodal existe como fenómeno comercial. Desde los 16 años del cantante, fue su padre quien negoció los primeros contratos, quien lo llevó a golpear puertas en las disqueras, cuando el chico todavía no tenía un sello, ni un agente, ni un nombre conocido fuera de Caborca. El regional mexicano tenía sus figuras establecidas y consagradas. Los Aguilar llevaban décadas de historia familiar sobre los escenarios. Vicente Fernández había marcado el territorio. Para un muchacho de Sonora con un sonido que mezclaba el mariachi con algo más urbano, con más cicatriz visible, entrar a ese mundo requería de alguien dispuesto a pelearse con cada puerta que se cerraba. Ese alguien fue Jaime. Y funcionó. Vaya que funcionó. Hay una historia que los fanáticos más viejos del regional mexicano conocen de memoria y que vale la pena contar aquí para quien llegó tarde a este drama. Cristian Nodal tenía 16 años cuando empezó a tocar en eventos locales en Caborca. El sonido era distinto, más joven, más crudo. Tenía esa combinación extraña de mariachi y algo que sonaba a desamor moderno, como si Vicente Fernández y una canción de despechos del siglo XXI se hubieran encontrado en el mismo cuarto. Pero la industria no siempre sabe reconocer lo nuevo cuando lo tiene enfrente. Jaime González fue el que apostó cuando el sistema todavía dudaba. Gestionó las primeras grabaciones, buscó los primeros acuerdos de distribución, negoció en un mercado donde el nombre Cristian Nodal no significaba nada todavía. Cuando llegó el primer disco de platino, cuando llegaron las primeras presentaciones en recintos grandes, cuando empezaron los contratos de patrocinio y las portadas de revistas, Jaime González estaba ahí atrás, siempre atrás, nunca en primer plano. Ese es el perfil del manager que funciona de verdad, el que hace el trabajo que nadie fotografía. Las cámaras apuntan al artista. Los contratos los firma el manager. Y cuando los contratos empiezan a valer millones, el nombre que los firma importa tanto como el nombre que canta. Para mayo de 2026, Nodal mantiene aproximadamente 20.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, de acuerdo con datos verificables de la plataforma. Un artista en ese rango genera entre 250 y 320 mil dólares mensuales, solo en ingresos de streaming, según estimaciones de analistas del sector musical. A eso hay que sumarle las giras, los derechos de composición, los patrocinios comerciales, el valor de la imagen. El nombre Cristian Nodal vale decenas de millones de dólares.
Jaime González construyó eso año tras año, contrato tras contrato. Y hay un capítulo de esa historia que muchos pasaron por alto en su momento, pero que hoy resulta más revelador que nunca. En noviembre de 2025, Christian Nodal y sus padres ganaron juntos un juicio contra su antigua disquera Universal Music por la titularidad de sus composiciones. Una batalla legal que llevaban desde 2021. 4 años peleando, con los tres del mismo lado, para que el artista tuviera el control de las canciones que él mismo escribió. 4 años, juntos los tres. Y la ganaron. Ese fallo de noviembre de 2025 no fue menor. Universal Music es una de las compañías discográficas más grandes del planeta. Ganarle en un tribunal mexicano por los derechos de composición de un artista es el tipo de victoria que los managers de toda Latinoamérica mencionan cuando hablan de batallas que valen la pena. Jaime González peleó ese juicio, contrató los abogados, mantuvo la estrategia durante 4 años. Y cuando cayó el fallo a su favor, el hijo y el padre y la madre estaban del mismo lado. 3 meses después, todo eso se había roto. Esa victoria, que tendría que haber sido el principio de una nueva etapa de solidez familiar, fue en cambio una de las últimas veces que se vio a esa familia operando como equipo. Porque 2 meses después, en enero de 2026, los padres no aparecieron en el cumpleaños de su hijo. Y 3 meses después de eso, Nodal registró el forajido ante el INPI, solo. Comadres y compadres, los que llevan tiempo aquí saben que en Chisme Jefa no dejamos pasar esos detalles. Dejen en los comentarios si están siguiendo este caso desde el principio o si llegaron hoy por primera vez, porque esta historia tiene capas que llevamos documentando desde antes de que los medios grandes la pusieran en portada. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y cuéntenme. ¿Desde cuándo sintieron que Casu iba a salir de todo este huracán parada en un lugar completamente distinto al que muchos calculaban? Porque mientras estas dos familias se pelean por controlar al artista que las unió, ella lleva meses haciendo algo que no necesita explicación. Ya llegamos a eso, pero antes hay que hablar del deterioro paso a paso, de cómo una familia que ganó un juicio juntos en noviembre llegó al punto de tener abogados separados en marzo. El proceso no fue de un día para otro. En noviembre de 2025, justo después de esa victoria contra Universal, comenzaron a circular versiones periodísticas sobre un supuesto distanciamiento entre Nodal y sus padres. El cantante salió a desestimarlo. No sé cuál es el interés de despertar estos conflictos que no existen, dijo en un evento en Querétaro. Palabras directas, claras, pero los hechos siguieron moviéndose. En enero de 2026, sus padres no llegaron a Zacatecas. En marzo de 2026, TV Notas publicó que habían dejado de seguirse en redes sociales. En abril de 2026, Nodal registró una nueva marca sin su padre presente. Cuando los hechos se alinean así, hay una historia que el artista ya no puede desestimar con una sola frase ante una cámara. Según versiones recogidas por TV Notas, el conflicto tiene una dimensión económica muy concreta. Jaime González, además de ser el manager de su hijo, habría renovado en abril de 2025 el registro del nombre comercial Christian Nodal ante el INPI, manteniendo la titularidad de esa marca por 10 años adicionales. 10 años. Eso significa que el nombre con el que Nodal vende entradas, el nombre en sus contratos de patrocinio, el nombre en los carteles de todos sus conciertos, ese nombre no le pertenecería del todo. O al menos así lo habrían entendido los abogados cuando llegó el momento de analizar las opciones. Y entonces ocurrió algo que habla más que cualquier declaración pública. Nodal contrató sus propios abogados, dejó fuera a los que habían representado a sus padres. Se quedó con Eric Rauda. Sus padres contrataron abogados en Guadalajara. 2 equipos legales trabajando al mismo tiempo, dentro de la misma familia, sobre el mismo activo artístico. Eso ya no es una familia en tensión. Eso ya tiene forma de litigio. Y en ese contexto, según la fuente de TV Notas, vino la discusión que ya mencionamos. La que terminó con Jaime diciéndole a su hijo, te va a costar una millonada tu libertad. ¿Eso suena a un padre hablando con su hijo? ¿O suena como a un manager apretando las cláusulas de su contrato?
Esa es la pregunta que los que siguen Chisme Jefa saben hacerse. Dejen en los comentarios cuándo creen que Jaime González cruzó esa línea. ¿Fue gradual o hubo un momento específico? Suscríbanse, compartan este video con alguien que también esté rastreando este caso, porque lo que viene en los próximos minutos es la versión más perturbadora de todo este relato. Y aquí es donde entra la historia que, de ser cierta, lo reencuadra completamente todo, la que involucra un rancho, una mesa familiar y un arma. Javier Seriani, el periodista argentino radicado en Estados Unidos, conocido en el mundo del espectáculo hispanohablante por su canal Chisme No Like, reveló en mayo de 2025 una versión que ningún medio oficial ha confirmado ni desmentido con documentación concreta hasta el momento de la publicación de este video. Seriani dijo haberla obtenido de un testigo presencial al que describió como fuente encubierta ubicada en California. Según ese relato no confirmado, durante una reunión familiar en el rancho de los Aguilar, Pepe habría estado haciendo comentarios despectivos sobre la estatura de Nodal y de su padre durante la comida. Burlas repetidas. Un tono de desprecio que, de acuerdo con el periodista, habría caracterizado desde hace tiempo la actitud del patriarca Aguilar hacia los González, que en presentaciones pasadas donde ambos artistas compartían escenario, Pepe se habría acercado al sonidista para pedirle que bajara el volumen del micrófono de Nodal. ¿Pueden imaginar eso? El artista más importante del regional en ese momento, joven, con menos historia pública que su suegro, con el volumen bajado a propósito en su propio concierto. Eso, de ser cierto, no es inseguridad, es otra cosa. Y esa tarde en el rancho, según el relato de Seriani, la tensión llegó a un punto que cambió la temperatura de la reunión entera. Jaime González se levantó de la mesa, fue hasta su vehículo y regresó con un arma calibre .45. El personal de seguridad de ambas familias intervino. El propio Nodal, según esta versión, habría ayudado a calmar a su padre. Jaime González abandonó el rancho. Nadie confirmó esta historia de manera oficial. Ni Pepe Aguilar, ni los representantes de la dinastía Aguilar, ni Jaime González, ni nadie del entorno cercano de Nodal salió a desmentirla públicamente con documentación que la refutara. Se instaló en el ambiente como esas historias que todo el mundo comenta en privado, pero que nadie toca en público. Y si eso ocurrió, si esa escena fue real, hay algo que vale detenerse a pensar. Jaime González llegó a ese rancho como el padre del yerno, como el consuegro, como el hombre que, en teoría, debería estar sentado en la misma mesa que Pepe Aguilar sin tensión alguna. Dos patriarcas, dos familias que comparten al mismo artista. ¿Qué tiene que acumularse durante cuánto tiempo para que un hombre llegue a ese punto en esa mesa, frente a esa familia? Pero hay algo más que Seriani reportó en noviembre de 2025 que agrega otra capa a este cuadro. Según el periodista, Pepe Aguilar le habría dado a Nodal un consejo que, de haber ocurrido, tiene una lectura muy específica. En el contexto de los problemas legales de Nodal con Universal Music, Pepe supuestamente le habría sugerido a su yerno que culpara a su propio padre ante el juez para evitar una posible condena. Las palabras que Seriani atribuyó a ese consejo, que Nodal le dijera al juez que quien falsificó los documentos había sido su padre, que lo prendiera fuego, dijo literalmente el periodista. Eso, de haber ocurrido, no es un consejo. Es pedirle a un hijo que sacrifique al hombre que lo hizo quien es para salvar su propio expediente legal. Y si Nodal lo escuchó, si esa conversación existió tal como Seriani sostiene, basándose en sus fuentes, la pregunta que sigue flotando es: ¿hasta qué punto caló ese consejo en un hombre que, según fuentes cercanas, estaba deprimido, presionado y, según las mismas fuentes, al borde del colapso? La línea de tiempo que va desde ese rancho en 2025 hasta el INPI en abril de 2026 tiene una coherencia que la doña en casa ya está calculando sola. Hay algo más que vale mencionar aquí y que conecta el escenario legal con el emocional. Según fuentes cercanas a la familia recogidas por TV Notas, Cristian Nodal estaría atravesando un periodo de depresión, presionado desde múltiples frentes al mismo tiempo. La batalla con Universal, que lleva desde 2021, el conflicto que se fue abriendo con su padre,
las presiones del entorno del suegro. Y según esas mismas fuentes, Ángel Aguilar, lejos de funcionar como un ancla emocional, lo cela y lo controla por todo. Esas son las palabras de la fuente. No son mías. Un hombre de 32 años que factura decenas de millones de dólares al año, que llena arenas, que tiene canciones que el público canta de memoria, ese hombre estaría a punto de colapsar, según la persona cercana a su madre. Y mientras ese colapso se cocina en privado, la maquinaria que rodea a ese hombre sigue en movimiento. Los abogados trabajan, los registros se hacen, las piezas se mueven, todo con una velocidad que el propio Nodal, desde adentro de esa presión, quizás no alcanza a medir del todo. Comadres y compadres, esta es la pregunta que más me interesa debatir con ustedes hoy. Si todo lo que trascendió resulta ser cierto, ¿Nodal supo en algún momento que estaba siendo movido como una pieza en un tablero que él no controlaba? ¿O creen que genuinamente confió en el consejo del suegro, convencido de que era el más indicado para guiarlo? Dejen eso en los comentarios. Suscríbanse porque lo que viene a continuación es el movimiento de abril de 2026 que da cierre a todo este cuadro. Hay que entender bien lo que significa el forajido antes de hablar del registro. Cristian Nodal llegó a la industria con el nombre de su familia, con el apellido del padre que apostó por él, con la marca que Jaime González fue construyendo contrato por contrato, entrevista por entrevista, pelea por pelea. Cristian Nodal no es solo un nombre artístico, es un activo comercial que, según información verificable reportada por Infobae México, su padre renovó ante el INPI en abril de 2025 por 10 años adicionales. El padre registrando el nombre del hijo, como quien pone una cerradura nueva en una puerta que en teoría debería estar abierta para los dos. El 22 de abril de 2026, Cristian Nodal presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de la marca El Forajido. Un nombre nuevo, una identidad nueva, con la que, según reportes de Tribuna.com y de Infobae México publicados en mayo de 2026, buscaría manejar de manera independiente sus conciertos, lanzamientos y productos, al margen de la estructura que su padre tiene registrada. El forajido, el fugitivo, el que se sale del sistema establecido, el que no le debe lealtad a nadie. ¿Casualidad que haya elegido exactamente ese nombre en este momento exacto de su vida? Hay algo en la elección de esa palabra que vale la pena detenerse a leer. Un forajido no es alguien que está perdido, es alguien que decidió salirse, que rompió con una estructura que lo contenía y eligió moverse por su cuenta, con todo el riesgo que eso implica. El outlaw de las películas de vaqueros no es el villano de la historia. Es el que no encaja en el sistema, el que tiene sus propias reglas, el que prefiere la intemperie a las reglas de alguien más. Cristian Nodal eligió llamarse así en el momento en que está tratando de separarse del contrato que su padre tiene sobre su carrera. Esa elección no es accidental. Este movimiento, que en apariencia es solo un trámite administrativo, tiene una lectura que los medios no han articulado con suficiente claridad. Nodal no solo está creando un seudónimo artístico. Con ese registro ante el INPI, inició, según reportes verificados de Infobae México, una disputa legal sobre la propiedad de su empresa y de sus composiciones, las canciones que él escribió, las que generan decenas de millones de reproducciones. Todo eso está en disputa actualmente, mientras el proceso avanza. Y hay un detalle más que conecta esto con lo anterior. Según la misma fuente cercana recogida por TV Notas, hay algo que rodea el caso de custodia con Casu, que también habla del nivel de influencia de los Aguilar sobre Nodal en este momento. El abogado que Nodal usa en Guadalajara para llevar ese caso sería una persona cercana a la familia Aguilar. Piénsenlo un segundo. El abogado que lo representa en el caso que involucra a Casu y a la pequeña Inti sería alguien del entorno de los Aguilar. El mismo entorno que, según fuentes sin confirmar, lleva meses trabajando para desplazar al padre de Nodal del equipo que lo rodea profesionalmente. Si ese dato es exacto, ya no estamos hablando solo de un conflicto entre suegro y manager. Estamos hablando de una estructura que rodea al artista desde múltiples ángulos al mismo tiempo.
su equipo legal, su equipo de representación, su círculo más cercano, todo presuntamente con el mismo apellido de fondo. ¿Eso habla de apoyo desinteresado? ¿O habla de que ya hay alguien más adentro del equipo de Nodal de lo que parece desde afuera? Cada quien saca su cuenta. Y mientras esa cuenta se calcula, mientras los abogados trabajan en distintas ciudades sobre el mismo nombre artístico, mientras el expediente del INPI avanza, mientras Pepe Aguilar espera ver cómo cae el tablero que supuestamente empezó a mover hace más de un año, Katsu está en un escenario, llena una arena de nuevo. La gira Latinaje siguió su rumbo mientras esta telenovela se desarrollaba en los pasillos de la dinastía Aguilar. Fecha tras fecha, sold outs. El público cantando cada letra de memoria, sin necesidad de seguir el drama de quién maneja a quién, sin guerra de familias, sin contratos que le recorten la libertad, sin suegros con consejos interesados. Ella y su música. Hay algo en la imagen de Katsu, llenando arenas en California, con la gira Latinaje en su mejor momento, mientras esta telenovela familiar se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia, que no necesita explicación. Katsu no salió a dar declaraciones sobre la guerra de los Aguilar contra los González. Katsu no publicó ningún comentario sobre los registros del INPI ni sobre los abogados de Guadalajara. Siguió su agenda, subió a escenarios. El público cantó. Eso es lo único que hizo. Y en ese silencio activo hay una elocuencia que resulta difícil de ignorar para los que llevan tiempo siguiendo esta historia. Al otro lado de esa misma semana, según reportes verificados de medios de espectáculos, Pepe Aguilar canceló la mayor parte de sus fechas en Estados Unidos. 8 de 9 conciertos cancelados. El patriarca que presuntamente movía las fichas para quedarse con la carrera de su yerno, incapaz de sostener su propia agenda de shows. Hay personas que hablan mucho de lo que van a hacer y personas que simplemente salen a un escenario y lo hacen. Esa distinción en este momento específico de la historia del regional mexicano no necesita más explicación. La doña en casa ya sabe perfectamente en cuál categoría cae quién. Comadres y compadres, dejamos en los comentarios la pregunta que cierra todo esto. ¿Nodal logra su independencia con El Forajido? ¿O Pepe Aguilar termina siendo el manager que nunca esperaban ver detrás del artista? Sus respuestas valen. Suscríbanse porque cada vez que haya un movimiento nuevo en este expediente, Chisme Jefa va a estar aquí antes que nadie. Y la última pregunta para los que llevan tiempo en esto. ¿Desde cuándo supieron que Katsu iba a salir mejor parada de todo este huracán? Porque mientras una familia entera se desintegra peleando por controlar al artista que la dejó, ella lleva meses demostrando que no necesitó que nadie peleara por controlarla a ella. Jaime González construyó una carrera, una de las más importantes de la música mexicana en los últimos 10 años. Lo hizo desde Sonora, desde cero, apostando por un chamaco con una guitarra y un sonido que nadie entendía todavía. Negoció los primeros contratos cuando las disqueras no le devolvían las llamadas. Estuvo 4 años en tribunales peleando contra Universal Music para que las canciones que su hijo compuso siguieran siendo de su hijo. Y las ganaron, las 3 juntos, Cristian, Cristi y Jaime. 2 meses después de esa victoria, sus padres no fueron al cumpleaños. 3 meses después, Nodal tenía sus propios abogados. 5 meses después, registró El Forajido. Todo eso es verificable. Está en los reportes de Infobae México, de Tribuna, de TV Notas. Las fechas cuadran. Los documentos ante el INPI son públicos. Y según las versiones sin confirmar de manera oficial que serían y fuentes cercanas a la familia, fueron poniendo sobre la mesa a lo largo de los últimos 12 meses. Detrás de esa línea de tiempo habría un nombre, un consejo, una maniobra que llevaba tiempo ejecutándose en silencio. Jaime González no lo sabe del todo todavía, o quizás sí lo intuye. Quizás esa frase "te va a costar una millonada tu libertad" no fue solo la reacción de un manager defendiendo su contrato.
Quizás fue el grito de un padre que ya sentía que lo estaban sacando de la vida de su hijo y no encontraba otra forma de retenerlo que invocar las cláusulas del papel que firmaron juntos años atrás. Eso tampoco tiene respuesta oficial, pero hay una pregunta que queda flotando después de todo esto, una que ningún medio ha formulado con suficiente claridad. ¿Qué le queda a Jaime González? Tiene un contrato. Tiene los abogados de Guadalajara. Tiene la titularidad del nombre Cristian Nodal, registrada ante el INPI por 10 años más. Sobre el papel, tiene mucho, pero su hijo ya no lo sigue en Instagram. No lo invitó a la firma del INPI en abril. No fue a recogerlo en la fiesta de enero. Y el nombre que eligió para su nueva identidad artística es el de alguien que huye de un sistema que lo tenía atrapado. Eso no se arregla con un contrato. Lo que sí tiene es un 22 de abril, una firma, un registro ante el INPI y una puerta que se cerró ese día de un lado que Jaime González no esperaba. El hombre que construyó todo, quedándose del otro lado, todavía sin que nadie le haya dicho en voz alta y con todas las letras cómo llegaron hasta aquí. Y tal vez esa sea la parte más dura de toda esta historia. Que la distancia entre un padre y su hijo no la creó un juicio. La creó una acumulación de conversaciones que nadie grabó, de consejos que nadie firmó, de presiones que no dejan rastro en ningún papel notariado, solo en el silencio de un Instagram donde ya no hay seguimiento mutuo.